Ok, vamos a comenzar nuestro webinar de hoy. A nombre de LW les doy la bienvenida a este webinar que hemos preparado para ustedes, que va a tratar de auditoría interna a distancia. Mi nombre es Daniela Rojas, yo soy consultor senior de LW y tengo bastante experiencia en lo que es auditorías internas. Les pido que coloquen desde ya sus micrófonos en silencio. Cualquier consulta o duda que tengan, van a encontrar un chat a su lado derecho, donde van a poder hacer sus consultas, y al final de la presentación yo voy a responder todas sus preguntas. Bien, como les comentaba, hablábamos que este webinar trata, ¿cierto?, de auditoría interna a distancia. Y es importante señalar que el mundo vivió un inesperado cambio, ¿cierto?, relacionado con lo que es el COVID-19. Por lo mismo, muchas empresas tienen que tomar medidas, ¿cierto?, para llevar a cabo sus tareas a través del teletrabajo. Ya, entre ellas está el mantenimiento del sistema de gestión. En algunos casos, incluso la implementación aún del sistema de gestión. Y aquí nos encontramos, ¿cierto?, con este desafío, con este reto, que es realizar la auditoría interna a distancia, porque la verdad es que el auditor le es muy difícil visitar las plantas y también puede significar un riesgo, ¿cierto?, para las personas que trabajan ahí. Hablemos un poquito de qué es la auditoría. Como bien sabemos, la auditoría es un proceso que es sistemático, ¿cierto?, y que nos permite, mediante evidencias que sean objetivas, ¿cierto?, determinar si las actividades que nosotros estamos realizando están acorde a los criterios de la auditoría. Recordemos que los criterios de auditoría, ¿cierto?, son tres. Es la norma que yo estoy implementando, la ley que me aplica para el rubro de mi organización, y los requisitos que yo como organización establecí que se debían cumplir. Entonces, la auditoría interna es una oportunidad que tenemos, ¿cierto?, como organización, para revisar que estos requisitos se están cumpliendo, y en el caso de que no se estén cumpliendo, poder tomar acciones correctivas a tiempo, ¿cierto?, que nos permitan estar conforme con los requisitos que están establecidos. Hoy día la auditoría se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas dentro de las organizaciones, con el fin de mejorar mi sistema de gestión, mejorar mis procesos, ¿cierto?, y tener información que me sirva para la toma de decisiones. Es muy importante el proceso de auditoría interna, porque yo puedo determinar cuál es la eficacia y la eficiencia, de todas las tareas que yo estoy ejecutando dentro de la organización. Pero hoy día nos encontramos con esto. O sea, este proceso es súper importante, pero por el tema de contingencia sanitaria, y también nos sucedió, ¿cierto?, a mediados de octubre con el tema del estallido social, en que muchas de estas auditorías no se podían ejecutar de manera presencial. Y aquí nos encontramos con las auditorías internas. Ya, normalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a realizar este proceso de manera presencial. Pero desde hace unos años, y en Chile a partir de octubre, se empieza a escuchar este nuevo concepto de auditoría virtual. Ya, las auditorías virtuales son muy útiles cuando el auditor, ¿cierto?, no puede acudir al lugar donde se encuentra la organización, y también nos sirve mucho cuando como organización tenemos muchas sedes y necesitamos auditarlas. Nos sirve, ¿cierto?, para ahorrar costos del viaje y para tener más acceso, ¿cierto?, a las localidades, sobre todo que están lejanas. La ISO 19011, en su versión 2018, incluye en el anexo A.17, si es que no me equivoco, ¿cierto?, la posibilidad de poder llevar auditorías de manera virtual. La ISO 19011 nos dice en su nueva versión, ¿cierto?, que hay nuevos conceptos en cuanto a lo que son auditorías virtuales.
Recordemos que esta norma, la 19.011, es aplicable a todas las organizaciones, ¿cierto?, que necesiten planear y llevar a cabo auditorías internas o externas a sistemas de gestión. Cualquier persona, ¿cierto?, que forme parte de un equipo de auditores puede estar involucrado en las auditorías, ya sea como auditor o como auditado. Y por ende puede ser uso de esta norma de la ISO 19.011, perdón, para que ustedes tengan las directrices necesarias de cómo llevar a cabo las auditorías internas. Recalco que en el anexo A17, ¿cierto?, podemos encontrar lo que nos dice la norma de la nueva versión, que es la 2018, ¿cierto?, acerca de cómo realizar auditorías virtuales. Entonces, hemos decidido, ¿cierto?, realizar auditorías virtuales, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo planificar? ¿Cómo las puedo llevar a cabo? ¿Qué es lo que necesito? Ya, esas son las principales preguntas que nosotros nos hacemos cuando nos vemos involucrados en este caso de necesitar realizar nuestra auditoría, ¿cierto? Pero no podemos tener un contacto físico con el auditor o con el resto del auditado en caso de realizarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo las auditorías virtuales? Lo primero que hay que tener en cuenta, y aquí se hace presente un ciclo muy conocido que nosotros utilizamos, ¿cierto?, cuando comenzamos a implementar. Cuando nosotros comenzamos a implementar cualquier sistema de gestión, siempre tenemos que tener presente el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua. Por ende, para gestionar un programa de auditoría virtual, también lo debemos tener siempre presente. Ya recordemos, ¿cierto?, que la mejora continua, ¿cierto?, es un proceso de una serie de acciones, ¿cierto?, o de operaciones que me contribuyen para yo alcanzar un fin, para alcanzar un objetivo. En este caso, hablando específicamente de auditorías virtuales, yo voy a utilizar este ciclo para que pueda contribuir al fin que yo quiero realizar, que es una auditoría exitosa, una auditoría virtual, pero exitosa. Ya, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer al programar una auditoría virtual es tener presente el ciclo de Deming. ¿Qué nos dice el ciclo de Deming? Nos dice que para todo lo que nosotros realicemos siempre tenemos que planificar, hacer, verificar y luego actuar. Entonces, la primera parte, ¿cierto?, de esta auditoría virtual que nosotros necesitamos realizar, independiente cuál sea el sistema de gestión que nosotros tenemos implementado, ¿ya? Puede ser una ISO 9001, puede ser un sistema HACCP, puede ser una ISO 45001, 14001, 22000, ya, siempre independiente del sistema de gestión que sea, nosotros tenemos que tener presente, ¿cierto?, las etapas que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es la planificación. Cuando yo planifico una auditoría virtual, debe tratarse los datos normales que yo utilizo, ¿cierto?, para una auditoría de manera presencial, como por ejemplo son los objetivos de mi auditoría, qué es lo que yo quiero alcanzar, ¿cierto?, cuál va a ser el alcance de esta auditoría, cuáles son los procesos que vamos a auditar, cuáles van a ser los criterios que yo voy a tener presente, ya para buscar si es que hay o no cumplimiento de los requisitos, qué método voy a utilizar para realizar esta auditoría interna virtual, ¿cierto?, cuáles van a ser las responsabilidades del equipo que va a participar, ¿cierto?, en esta auditoría, cuáles son los recursos que yo necesito como organización para que esta auditoría virtual, ¿cierto?, sea exitosa, y cuáles son los riesgos también que están asociados a la realización de esta auditoría. Para eso, lo principal es revisar cuáles son las tecnologías, ¿cierto?, las que yo dispongo y cuáles son las comunicaciones que yo tengo disponibles entre los auditados
y los auditores, ¿ya? Es muy importante coordinar con anticipación cuál va a ser la herramienta colaborativa de conexión que yo voy a utilizar. Ya hoy día hay muchas plataformas, ¿sí? Unas funcionan mejor que otras, dependiendo de la conexión que yo tenga, pero hoy día hay muchas plataformas que nos permiten, ¿cierto?, poder conectarnos y realizar las auditorías de forma remota. Importante confirmar fechas, confirmar horarios, la duración prevista de cada una de las entrevistas, ¿cierto?, que va a realizar el auditor. Todo esto tiene que quedar en el plan de auditoría, ¿ya? Recuerden también que el plan de auditoría se debe enviar unos días antes de la auditoría para que todos los auditados les puedan confirmar, ¿cierto?, de que van a estar presentes el día D. Luego de esta planificación, ¿cierto?, llega el momento de la auditoría interna, tenemos el desarrollo. Se recomienda que previamente se ejecute una etapa de revisión documental, ya donde el auditor puede solicitar a los dueños de proceso toda la documentación requerida. En algunas ocasiones es muy difícil para el auditor poder revisar documentos o procedimientos, ¿cierto?, en la pantalla de la persona que te está mostrando la documentación, en la pantalla de los dueños de proceso. Por lo tanto, siempre obviamente resguardando temas de seguridad de la documentación, es recomendable que el auditor tenga acceso a esta documentación antes de, ya que pueda revisarla con tranquilidad, que pueda revisarla en su computador. Ustedes se las pueden enviar mediante correo electrónico, o también puede que tengan alguna nube, ¿cierto?, o algún acceso que sea controlado mediante usuario y contraseña. No olvidar, ¿cierto?, las declaraciones de confidencialidad, que es importante en cuenta cuando yo realizo cualquier tipo de auditoría, y obviamente otra persona va a tener acceso a la información de mi organización. Posterior a la revisión documental, aquí es importante tener un canal de comunicación, ¿cierto?, en tiempo real, como el que estamos utilizando ahora. Y aquí se aplican los métodos de auditoría, ¿cierto?, que los auditores internos conocen, entrevistando al líder, ¿cierto?, a la alta dirección, al personal involucrado, con el fin, ¿cierto?, de validar toda la información que ya él revisó y analizó en la etapa de revisión documental. Y posteriormente al desarrollo de la auditoría, viene lo que es el reporte y seguimiento, ¿ya? Recordemos que el reporte es la evidencia objetiva, ¿cierto?, que yo tengo de los hallazgos que yo encontré durante el proceso de auditoría. Este informe puede ser remitido por correo electrónico, ya con el fin de informar a la organización los resultados de la auditoría, siempre incluyendo los hallazgos, conclusiones y oportunidades de mejora que el auditor considere. En síntesis, una auditoría virtual sigue el proceso de la auditoría interna presencial que nosotros conocemos, ¿cierto? Solamente que esta vez se usa tecnología para verificar las evidencias, y que esas evidencias, obviamente, como debe ser, sean objetivas. Es importante que la organización pueda asegurar cuáles son los requisitos tecnológicos para que esta auditoría virtual sea exitosa. Y posterior, ¿cierto?, al reporte que yo recibo dentro de mi organización, está el seguimiento de los hallazgos, de estas no conformidades y oportunidades de mejora que se pudiesen haber encontrado, ¿cierto?, durante el proceso de auditoría, y realizar el análisis de causa, las acciones correctivas necesarias, establecer un plan de acción y obviamente después de un tiempo determinado realizar el seguimiento de la eficacia
del tratamiento de estas no conformidades. ¿Qué herramientas yo necesito para realizar auditorías a distancia y que estas auditorías sean efectivas y sean exitosas? Primero que nada, yo necesito tener canales de comunicación en tiempo real. Ya, como les comentaba hace un momento, hoy día hay muchas plataformas que nos sirven, ¿cierto?, para realizar reuniones, para realizar seminarios, para realizar este mismo webinar, y son estas mismas las que nosotros podemos utilizar para realizar auditorías internas. Ya, también es importante contar con un canal de entrega de evidencias, ya sea un intranet, una nube, un email, algún acceso con contraseña, ya donde el auditor y los encargados de la organización puedan acceder. Creo que hoy día es muy necesario que la entrega tanto de documentación como de evidencia se pueda hacer mediante estas herramientas y tener, por decirlo de alguna manera, la documentación más a mano. De repente, no sé, la conexión no es la mejor, las pantallas se pegan, no se escucha bien, no se puede visualizar bien el documento, y la verdad, si es que nosotros queremos lograr el objetivo principal de la auditoría, que es mejorar nuestro proceso, obviamente a la organización le conviene mucho de que el auditor tenga un acceso directo y un acceso que permita una buena revisión de todo lo que es la documentación y los registros de la organización. Siguiendo, ¿qué necesito? Principalmente una buena conexión a internet. Ya hoy día las conexiones a internet que estamos usando la mayoría son las conexiones a nivel hogar, y en el hogar también hay otras personas que muchas veces están conectadas, ¿cierto?, a la red, y lo principal es organizarse con los temas de los horarios, para que la persona que está auditando o los auditados tengan como acceso libre a esa banda, ¿cierto?, a esa banda, para que garantice una buena conexión a internet. También dispositivos de trabajo. Es importante señalar esto, dispositivos de trabajo, por ejemplo, un computador, ¿cierto?, alguna base de datos, algo que te permita ejecutar análisis de datos, si es que es necesario. También es importante que se disponga, ¿cierto?, de un espacio de almacenamiento, como ya bien lo señalé, una nube, por ejemplo, donde yo pueda almacenar archivos y que tenga una buena capacidad, obviamente, para que nosotros podamos procesar y revisar y almacenar todos los documentos. Un teléfono inteligente también nos sirve, también suple algunas necesidades. No es lo más apropiado para ciertas labores, pero sí nos puede aportar bastante. Se requiere que por lo menos el trabajador, ¿cierto?, la persona que va a ser entrevistada y el auditor cuente por lo menos con acceso a un computador. También pueden ser, bueno, micrófonos que los computadores los traen incorporados, cámaras, ya también cámaras por si yo necesito realizar algún recorrido por las instalaciones. A lo mejor hay alguna persona que permanece durante el proceso de auditorías en las instalaciones y se puede hacer un recorrido virtual. Ya, comunicaciones, la herramienta de comunicación allí es muy importante. Alguna plataforma que me permita también, conferencias que me permita conversar en grupo. Eso es importante tenerlo claro. Y dentro de lo que es los procedimientos operativos, yo creo que hoy más que nunca es necesario que la organización establezca un procedimiento de cómo realizar auditorías virtuales, ¿ya?
tenemos claro, ¿cierto?, que un procedimiento es un documento, ¿cierto?, que me dice cómo llevar a cabo cierta actividad. Para todos los que ya tienen sistema de gestión implementado o que están en proceso de implementación, sabemos que contamos con un procedimiento de auditoría, ¿ya? Puede ser un procedimiento, puede ser una ficha técnica, un diagrama de flujo, pero hoy día tenemos un documento que nos dice cómo realizar las auditorías internas. Mi recomendación es que a ese mismo documento podamos sumar directrices de cómo realizar una auditoría interna. Perdón, una auditoría interna que sea virtual. Entonces, incorporar las directrices de cómo nosotros podemos realizar auditorías a distancia para que en el fondo cualquier persona, miembro de la organización, que necesite realizar auditorías virtuales o ustedes necesiten comunicarles al auditor de qué manera se va a realizar una auditoría virtual, esté plasmado en este documento. Y a mí me quede claro, por ejemplo, qué herramientas necesito para trabajar, cuáles son los canales de comunicación, de qué manera yo voy a tener acceso a la documentación, de qué manera voy a tener las entrevistas, ¿cierto?, con los auditados, de qué manera voy a enviar el informe, de qué manera se va a cerrar el proceso de auditoría. Ya yo creo que ya más que nunca es recomendable establecer un procedimiento de auditorías internas virtuales. Ya eso como recomendación. Hay que establecer claramente también cuáles van a ser las actividades, ¿cierto?, posteriores a esta auditoría, donde yo voy a poder validar si este proceso nuevo de auditoría virtual me sirvió o no me sirvió, me aportó o no me aportó, fue como yo lo esperaba o no fue como yo lo esperaba, qué diferencias tengo con una auditoría presencial. Es muy importante validar este proceso, sobre todo porque hoy son procesos nuevos. Dentro de lo que es el proceso de auditoría interna virtuales también tenemos posibles limitaciones. Ya hoy día los requerimientos tecnológicos pueden ser un problema, pueden ser una limitación, sobre todo para las pequeñas organizaciones. Ya de repente tenemos conexiones de red insuficientes, podemos tener también ausencia de alguna nube, ¿cierto?, que nos sirva para almacenar la información. También falta de confiabilidad de la información recibida por parte del auditor. Eso es súper importante porque de repente tú puedes estar respondiendo, ¿cierto?, como auditado alguna pregunta crítica que te realice el auditor y ¡puf!, se cayó el sistema, se cayó la red, se apagó la conexión. Entonces, ¿qué pasa? El auditor puede pasar, puede creer que a lo mejor has tenido problemas para responder alguna pregunta o dar alguna respuesta que sea veraz. ¿Ya? Entonces también es importante, sobre todo para las pequeñas organizaciones, analizar primero cuáles son las limitaciones en temas de requerimientos tecnológicos para enfrentar una auditoría virtual. Por otra parte, otra de las posibles limitaciones que pudiésemos tener son los auditores que son demasiado tradicionales, ya dentro del equipo. Un auditor demasiado tradicional o formado a la antigua, si le podemos decir así, ¿cierto?, puede ofrecer cierta resistencia, perdón, a desarrollar esta nueva tarea, que es la auditoría virtual, ¿ya? Y por otra parte también una posible limitación puede ser la falta de capacitación o experiencia, ¿cierto?, que tenga el auditor para realizar auditorías virtuales, sobre todo en el manejo de algunas herramientas. Desafíos. ¿Qué desafíos hoy día tengo, ¿cierto?, que superar para realizar estas auditorías virtuales? Deficiente velocidad de los sistemas operativos de los equipos, eso es importante. Hay equipos operativos que la verdad andan un poquito lentos, ¿ya? Entonces es importante que también lo podamos
revisar antes de realizar la auditoría virtual. Otro desafío es la incertidumbre que yo tengo con la conectividad, ya, o también la disponibilidad que tengo de la información en tiempo real. De repente, falta de infraestructura tecnológica dentro de la organización, computadores, acceso a la red, servidores, ya, interferencias, interrupciones por ruido sobre todo, ¿cierto? Por ruido externo, entonces también es importante considerar, tal como lo hicimos en este webinar, que cuando una persona esté hablando, el resto, por ejemplo, apaguen los micrófonos para tener menos interferencias respecto a los ruidos externos, ¿cierto? Que se puedan escuchar en el ambiente. Importante, desafío a superar para los recursos tecnológicos, protocolos de seguridad cibernética y de la información. Recuerden que los sistemas de gestión nos hablan de control de la documentación y dentro del control de la documentación, está la seguridad de estos documentos. Así que también es muy importante superar este desafío dentro de lo que son los recursos tecnológicos, que me lleva a tener protocolos de seguridad cibernética y de la información que yo le estoy entregando al auditor. ¿Ya? Sí, eso es como los desafíos a superar en temas de recursos tecnológicos. ¿Ya? Pero ahora también tengo otros recursos, donde me encuentro desafíos que yo tengo que superar. Por ejemplo, la subestimación de limitaciones en la comunicación virtual. Tengo que ver, tengo acceso, los auditados saben manejar estas plataformas. También importante saber si el auditor, por ejemplo, conoce la infraestructura tecnológica que tiene mi auditado. Por eso es muy importante también y recomendable tener reuniones previas antes de la auditoría interna, tener reuniones previas con el auditor y los auditados para que puedan establecer, ¿cierto?, cuál es la mejor plataforma a utilizar para realizar la auditoría interna. Así como me encuentro desafíos en este nuevo proceso de auditoría interna, ¿cierto? También me encuentro oportunidades. Creo que la principal oportunidad que yo veo acá es la restauración de un sentido de normalidad que hoy día es muy necesario y está siendo muy necesario para todos nosotros. También esto me da la oportunidad de revisar y mejorar los protocolos de seguridad de la información que yo tengo dentro de mi organización. Porque si bien lo que es control de documentos es un requisito que está explícito dentro de las normas, ¿cierto? Creo que no todas las organizaciones hoy día se han preguntado, oye, ¿y qué pasa si mi información, mi documentación, mis registros, yo se los tengo que enviar a otra persona que está fuera de esta planta, o bien una persona por medio de una plataforma, de una cámara, qué sé yo, ¿cierto?, va a tener acceso a esta información. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que yo voy a implementar? Otra oportunidad importante que nos dan las auditorías internas a distancia es evitar los traslados, evitar tiempo, y por ende, si optimizamos tiempo y evitamos traslados, también bajan los costos de auditoría, y eso es muy importante también para la organización que está siendo auditada. Mejorar las habilidades, ¿cierto?, tecnológicas de los dueños de los procesos, también es una oportunidad. A lo mejor hay algunos dueños de procesos que nunca utilizaron alguna plataforma o, no sé, cualquier herramienta tecnológica nueva, y hoy día es una oportunidad, ¿cierto?, para comenzar a adquirir nuevas habilidades. Y obviamente este proceso de auditoría interna virtual también nos da la oportunidad de mejorar los planes de contingencia, de cómo yo respondo como organización, ¿cierto?, a todos los riesgos que pueden estar asociados por cualquier evento que pueda pasar a nivel país o a nivel mundial. Conclusiones, antes de que podamos terminar y empezar a darle respuesta a sus preguntas.
nadie podría haber anticipado que el brote, ¿cierto?, de este virus iba a significar tanta importancia en lo que son las labores de cumplimiento de las labores en toda la empresa, la verdad. Pero se puede contribuir, ¿cierto?, a minimizar el daño y a retomar la normalidad, entre comillas, esa necesidad que tenemos de retomar la normalidad. Creo que la auditoría interna virtual hoy día nos da la oportunidad de eso, ya, de evaluar cuáles son mis estrategias como organización, de cuánto estoy preparado para enfrentar ciertos nuevos desafíos. Tenemos que adaptarnos, como dice acá en la pantalla, el mundo ya cambió y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Bueno, las preguntas que ustedes tienen al respecto, yo las voy revisando acá. Acá está. Ya, acá me preguntan la opinión de cómo vamos a resolver auditoría de instalaciones y documentos que no son electrónicos. Tenemos dos opciones. Podemos implementar algún tipo de cámara para recorrer las instalaciones, que hoy día hay bastante en el mercado y algunas organizaciones ya lo están utilizando, y digitalizar ciertos documentos y registros que hoy no están digitalizados, para que el auditor pueda tener acceso a ellos. Y lo otro es realizar una auditoría semipresencial, ya, donde revisemos y entrevistemos a los auditados de los procesos que tienen su documentación digitalizada mediante una auditoría virtual, y realicemos una auditoría solamente a las instalaciones, ¿cierto? Tomando todos los resguardos necesarios y con pocas personas, ojalá no en producción. Esa sería como mi recomendación en cuanto a los documentos que no son electrónicos y que donde es necesario visitar las instalaciones. No sé si tienen alguna otra consulta. Les comento que para efectos de certificación, auditorías de recertificación y seguimiento, el INN ha dictado una directriz, un documento, ¿cierto?, que es el DA-D54, ¿cierto?, donde están todas las directrices para lo que son las certificaciones iniciales, ¿ya?, donde, de ser posible, dice este documento, ¿cierto?, se deberá esperar hasta que las condiciones los permitan, y que para las auditorías de seguimiento y de recertificación entregan, o donde las comunas estén en cuarentena, entregan un máximo de seis meses, ¿ya?, para poder realizar la auditoría. Pero los invito a leer más en profundidad este documento, que, como les decía, es el DA-D54 del INN. Por acá tengo otra pregunta. Cristian, estoy leyendo tu pregunta, pero no la entiendo, ¿ya? Me dice que si fuera una auditoría de cumplimiento en procesos, ¿qué tan confiable sería lo que nos comentan en la entrevista al dueño del proceso? No puedo entender la pregunta. Si me la puedes repetir, te lo agradezco. Por acá me preguntan cómo podemos analizar procesos donde las observaciones tienen que ver con aspectos que no quedan
reflejar los documentos, te entiendo perfecto. Ya, esto mediante entrevista. Si no es necesario visitar planta, mediante entrevista. Las grabaciones de las reuniones pueden ser usadas como evidencia de auditoría, totalmente. Las grabaciones de reuniones, fotografías de reuniones, actas de reuniones, todas nos sirven como evidencia de que nosotros realizamos algún tipo de actividad. Sí, totalmente te sirve. El documento del INN es el DA-D54, que me pregunta María acá. Marcela me pregunta sobre el plan de continuidad, ¿cierto? Y en este tema relacionado con el COVID-19, en que todos nos estamos adaptando, ¿cuál es mi opinión respecto a la prioridad de auditar? Creo que es necesario ejecutar el programa normal de auditoría. Ya, la auditoría tiene un rol súper importante, hoy día más que nunca. Y es ver, analizar si es que efectivamente la organización, dentro de lo que es el análisis de su contexto, ¿cierto? Y dentro de lo que es el análisis de los riesgos y oportunidades, realmente había considerado, ¿cierto?, esta contingencia, y si es que las consideró, si el plan de acción que tomó para enfrentar, ¿cierto?, este riesgo, efectivamente sirvió o no sirvió. Yo creo que la auditoría es un buen proceso para verificar, sobre todo en estos tiempos, si es que este análisis, esta matriz de riesgos y oportunidades nos sirve. Porque para algunas empresas, el COVID-19 hoy presenta riesgo para la mayoría, ¿cierto? Pero para otras también presenta oportunidad. Ya, por ejemplo, si, no sé, invento, si yo me dedico a vender mascarillas, obviamente que es una oportunidad para mi empresa. Y hay que establecer un plan de acciones de cómo enfrentarla. Y la mejor verificación, obviamente, es la auditoría para establecer si esas acciones están dando resultados. También por la continuidad del sistema de gestión, totalmente. No te señalaría que es una prioridad realizar la auditoría interna, pero sí cumplir con el programa de auditorías que tú ya tenías establecido.